Pablo González. El origen de los 10 apellidos más comunes de Latinoamérica. Nuestros apellidos son básicamente herencia de los conquistadores españoles, pero siempre me he preguntado cuál es el origen de mi apellido en particular, cuál es su historia, de dónde salió. Así que decidí investigar cuáles son los más populares de Latinoamérica y hacer un pequeño estudio sobre ellos y contarles lo que encontré. Lastimosamente, las historias no son tan emocionantes como lo pensaba. Obviamente, este es un top 10, así que es probable que no encuentres su apellido, pero en la descripción te dejo las fuentes para que puedas buscar la historia del mismo. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Sánchez. Escudo. En la primera mitad, un campo de gules, una torre de plata y una estrella del mismo metal. En la segunda mitad, un campo de sinople, un brazo armado, sosteniendo una leyenda, Ave María Gratia Plena. Es un apellido español. Como apellido patronímico, significa hijo de Sancho. Está extensamente difundido en España y América, siendo uno de los más populares. Como otros apellidos hispánicos, deriva del nombre propio Sancho, más el formativo de antroponímicos familiares EZ, cuyo origen es discutido. No posee alcurnia alguna definida, ya que es un nombre y apellido adoptado masivamente por el pueblo, por diferentes razones. En consecuencia, no hay un linaje definido para el apellido Sancho y su origen es totalmente oscuro. Si bien existieron reyes de Galicia, Asturias, Navarra y Aragón de nombre Sancho, y a sus hijos se les denominó Sánchez, estos siempre estaban sujetos a un toponímico, por ejemplo, Sánchez de Gres, siendo el toponímico de Gres que pasó a la historia como denominación de un linaje. Número 9. Rojas. Escudo de oro con 5 estrellas de azur. Es de origen toponímico, es decir, está basado en el nombre del lugar donde nació o tuvo residencia el primer portador del apellido. El apellido Rojas viene directamente del nombre del lugar Rojas, que se encuentra en 2 ciudades españolas, Burgos y Guadalajara, por lo que el primer portador de este apellido pudo haber sido una persona procedente de uno de estos lugares. No obstante, en otros casos, podría ser una forma plural femenina de Roja, apodo de mujer con el pelo rojizo. Es un apellido bastante frecuente y se ha repartido por toda España. Se registra sobre todo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Toledo. Número 8. Muñoz. Escudo es cuadriculado. El cuadro 1 y 4 en oro. Hay una cruz de Calatrava de gules y en los cuadriculados 2 y 3 en oro, 3 fajas de gules, bordura de gules con 4 cadenas de plata. El apellido Muñoz es un apellido de origen español. Deriva del nombre de pila Muño, usado durante la Edad Media en Castilla. Ejemplo: Muñoz Flaines y Muñoz Gustiós, el cual es mencionado en el libro Cantar de Meotzí. Sin embargo, según algunos estudiosos de la heráldica vasca, este apellido tendría un origen becuense, cuyo significado sería colina fría. Otros apellidos similares también tendrían significados parecidos como Muñiz, del Collado, Muño, Altozano y Muñoz Urgen. Hay quienes consideran que procede del caballero romano Lucio Nurio. Otros sitúan su origen en la Casa Real de Escocia y una tercera teoría habla del conde de Muñoz Rodríguez, que vivió alrededor del año 750 y acompañó en la Reconquista a Don Pelayo. Número 7. García. Escudo en plata, una garza de sable. Bordura en azur con 8 aspas de plata. Es un apellido patronímico vasco muy extendido por la península ibérica y por América. Procede de Gatzea o Garcia, que significa joven. Es un nombre oriundo de la zona francesa donde aspira en la H, produciendo un sonido parecido a la G, por cuya razón se le aplicó dicha letra protética por los amanuenses, y como los que hablaban el romance no sabían pronunciar la TZ, sufrió muchas variaciones en su escritura. Otras fuentes no tan fiables lo relacionan con el germánico Guars, joven guerrero, o con el godo, Garza o Garcha, príncipe, de vista agradecida, lo cual indica que antes de la invasión musulmana ya existía como nombre en otras regiones españolas. Las primeras referencias de este apellido se remontan al año 789 en la Baja Brava. El nombre Garcea es repetido en sus versiones femenina y masculina como Garceant y Garcinde en las familias emparentadas con la familia ducal de Vasconia, siendo entre los primeros en llevarlo de un hermano de Sancho,
de Gascuña, ambos hijos del duque Lupo II. Número 6. López. Escudo en gules, 13 roeles en oro. López es un apellido patronímico derivado del prenombre Lope y por tanto sin parentesco unos con otros. Los apellidos patronímicos están muy difundidos y son aquellos que han sido originados por un nombre propio. En el antiguo reino de Castilla y en países que fueron sus colonias, principalmente se utilizaba la descendencia EZ, que equivale a hijo de. El apellido López es un ejemplo claro de esto. Del nombre Pila Lope deriva López, equivalente a hijo de Lope. Lope, a su vez, parece provenir del latín lupus o lobo. Hay distintas historias sobre su origen. En una de ellas se indica que en tiempos de la dominación romana llegó a la península ibérica una familia llamada de los Lupos, de origen patricio. De dicha familia procedía la reina Lupa, o Loba, residente de Galicia, en cuya región se originó la rama más antigua que después pasó a Andalucía. De este modo, es bastante probable que el apellido fuese de origen gallego y se extendió rápidamente por la península ibérica. En la batalla de las Navas de Tolosa hay constancia de la presencia de numerosos caballeros López, así como en la batalla de Salado, en la conquista de Lorca, Córdoba, Antequera y otras ciudades. En lo que se refiere a la difusión del apellido López en América, hay que citar al caballero Jerónimo López, al que se le considera como el tronco de muchos de los López en México, y que fue premiado por el emperador Carlos I con la encomienda de Tacuba, nombrándole primer regidor y después secretario de la gobernación. Este caballero contrajo matrimonio con doña Ana Carrillo de Peralta, de la casa de los Marqués de Falces, fundando 3 mayorazgos en la capital mexicana con los apellidos unidos de López y Peralta, y su descendencia ostentó el título de condes de San Bartolomé de Chala. Número 5. Hernández. Escudo, partido, primero en gules, 3 castillos de plata aclarado en oro, bien ordenados, y el segundo en azur, 3 flores de lis en oro, bien ordenadas. Hernández es un apellido de origen español que se ha extendido desde el siglo XV, originalmente un patronímico que quiere decir hijo de Hernán o Hernando. El origen de este apellido se cree que es tomado del rey Don Hernando, derivado a partir de este nombre en Hernández. Es necesario incluir el apellido en el gran grupo de los llamados patronímicos, es decir, aquellos que derivan del nombre propio de la persona que en un momento histórico determinado adoptaron el nombre como apellido. Así, uno de los hechos que caracterizan a los apellidos patronímicos es la diversidad de linajes que existen y, en consecuencia, la abundancia de personas que en la actualidad se llaman así, sobrepasando muchas veces el ámbito de una lengua o una cultura. Se trata de una derivación del nombre propio Hernando, cuna y origen de Fernández o Hernández. Trata de una derivación del nombre propio Hernando. Identificar el primero que usó este apellido es prácticamente imposible. No lo es, sin embargo, localizar el origen de las familias que en distintas regiones irían creando las líneas que difundieron el apellido. Es difícil desligar los 2 apellidos, ya que ambos Hernández y Fernández tienen su origen en el nombre propio Ferran, que significa esforzado guerrero, derivación de la palabra céltica ar, traducida por guerra y poder. Partiendo de Ferran o Hernán se derivan Fernando y Fernández y Hernando y Hernández. En catalán se conserva igual a su origen Ferran, nombre que en castellano se convierte en Fernando. Es posible que el apellido Fernández fuera tomado por el rey Fernando. El apellido se ha distinguido en todas las actividades del ser humano. Los historiadores están de acuerdo que los hubo tan dignos y leales como Hernando de Soto, que no solo pasaba largos ratos acompañando al Inca Atahualpa, prisionero de Pizarro, sino que llegó incluso a enseñar a jugar ajedrez al desventurado emperador, y se opuso aún sin éxito a que Pizarro le hiciese ejecutar. Número 4. Rodríguez. Escudo, en un campo de azur, una estrella de oro de 5 puntas con bordadura de oro. Es un apellido patronímico, originario del antiguo Reino de León, actual España, donde es uno de los más frecuentes entre su población.
Su origen se remonta a la Edad Media, probablemente anterior al siglo XI. Significa hijo de Rodrigo o Rodericus. Nombre de origen germánico, latinizado como Roderici. El patronímico EZ al final de este y de otros tantos apellidos españoles podría ser un préstamo del idioma vasco a través del antiguo Reino de Navarra, aunque también se relaciona con topónimos antiquísimos en la península ibérica. Por otro lado, otras fuentes aseguran que los sufijos patronímicos EZ y SAZ como Rodríguez, Ruiz, Díaz podrían derivar también del genitivo latino is, aunque es una teoría muy discutida. En 2013 era el tercer apellido más común entre los españoles. 899.959 habitantes lo tenían como primer apellido. En otros países hispanoparlantes, el apellido Rodríguez es uno de los más comunes, como en Colombia, que ocupa el primer lugar, mientras que en Argentina y en Venezuela el segundo más común, y en México y Perú el cuarto puesto. Número 3. Gómez. Escudo en oro. 5 flores de lis en azul puestas en aspa. Gómez es patronímico del nombre propio Gómez, muy usado por los godos. Son muchos los casos en que este apellido se ha complementado entroncándose con otros linajes. Serían los Gómez de Carvajal, Gómez de Avellaneda y Gómez de Buitrago. Linaje e historia. Según las crónicas de la época, este apellido es de origen asturiano y por cierto muy antiguo. El origen estaría en un caballero denominado Gómez, que distinguió en los primeros tiempos de la reconquista de Castilla, luchando valerosamente al lado de don Pelayo contra los musulmanes. Varios hijos de este caballero también se distinguieron en la lucha y un descendiente ya más lejano, Rodrigo Gómez, obtuvo el gobierno de las montañas de Burgos. Por lo tanto, es muy probable que fuera en Salamanca, León y Burgos donde el nombre propio Gómez se convirtiera en el apellido Gómez. Un personaje singular del linaje Gómez fue el conde Ferrán Gómez, que tenía el apodo del Negro o el Cuervo, por el cuervo que ostenta en las armas, muy temido por la escuadra mora. El linaje ha sido pródigo en hombres guerreros. Didac Gómez, después de haber participado en muchos encuentros bélicos, encontró la muerte en Campo Espino, cerca de Salamanca. Un pariente suyo, Rodrigo Gómez, se casó con Elvira Ramírez, de la Casa Real de Navarra. Este personaje fue considerado como el tronco principal de algunas familias Gómez y también otras apellidadas Gonzalo, Sandoval, Salvador y Sarmiento. Gutiérrez Gómez, hombre rico de Castilla, apoyó ampliamente a Ferrán González cuando éste inició la secesión de Castilla del Reino de León. De él provienen la difusión del apellido Gómez en Castilla, con la unificación de España por los reyes católicos. El apellido Gómez amplió su zona de influencia y se extendió rápidamente por Andalucía y las dos Castillas. Número 2. Martínez. Escudo. Un blasón partido, primero en plata, 3 lices de gules puesta en palo y en segundo en sable, 3 fajas de plata. Este apellido es un derivado del nombre propio Martín, un nombre muy antiguo y muy extendido en la Edad Media. Como ya deben de saber, es un apellido patronímico muy difundido en España y América, sin un origen común. Según datos de 2008 de la INE, es el 6º apellido más extendido entre los españoles tras López. Lo llevan como primer apellido 840.436 en ese entonces. Dado que Martínez como tal es un apellido patronímico, no existe un origen común y tampoco existe un único escudo para el apellido, existiendo por una parte diferentes linajes o casas solares con derecho a usar un escudo y por otra apellidos sin escudo por no pertenecer a una casa solar, no teniendo parentescos entre sí unos con otros. Solo el estudio genealógico de los apellidos permite establecer si le corresponde o no el uso de un escudo específico. Los apellidos patronímicos se originaron a partir del nombre del padre. En España, esta tendencia se lleva a cabo añadiendo la terminación, como los he explicado, las letras EZ. El nombre de pila Martín, que equivaldría al hijo de Martín, del mismo modo que los apellidos homólogos como Rodríguez, hijo de Rodrigo, Hernández, hijo de Hernando. El apellido se encuentra extensamente difundido por España y América. Su origen se debe a la llegada de colonizadores españoles, mayormente castellanos, a estas tierras y a sus descendientes. Hay más de 60 escudos distintos para este apellido.
dependiendo de la zona de origen. En España se concentra la mayoría de ellos. Armas de la familia con casa solariega en el lugarico de Lorca. En Campo de Oro, un naranjo con un tronco en su color y copa sinople, frutado en oro, sobre ondas azules y oro en punta. Esta es solo otra versión. Número 1. González. Escudo, en Giles, un castillo de oro. Es un apellido oriundo de España. Tiene un origen patronímico y se deriva del nombre propio Gonzalo, muy común durante toda la Edad Media. Su origen es visigodo, cuando estos establecieron un reinado prácticamente en toda la península ibérica a excepción del norte. También hay quien afirma que procede del conde Fernando Negro, uno de los nobles que acompañaron a don Pelayo y héroe de la batalla de Covadonga. En 2008 en España era el tercer apellido más habitual, después de García y Fernández. El 2.2% de la población tiene como segundo apellido González. En América es el apellido más común en el cono sur, específicamente Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, debido a las masivas inmigraciones europeas. Al hacer esta investigación aprendí mucho sobre el origen de los apellidos y por qué la mayoría de estos terminan en EZ. Espero a la mayoría les haya gustado el video. Si quieren conocer el origen del suyo y no lo encontraron aquí, solo pon en Google historia del apellido y tu apellido. Muchas gracias a todos por su asistencia. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y pura vida aquí desde Costa Rica.